La historia suele recordar explosiones, batallas y discursos. Recuerda los momentos en los que el mundo se rompe en público, delante de todos. Pero a veces, los cambios más peligrosos no comienzan con ruido. No comienzan con un ejército avanzando, comienzan con decisiones pequeñas, escritas en papel, tomadas en una sala elegante, con gente convencida de que está haciendo lo correcto. Este video trata de uno de esos fallos, un error silencioso que casi nadie notó a tiempo y que terminó cambiando el destino de millones. Para entenderlo, hay que volver al final de la Primera Guerra Mundial. Europa estaba devastada, millones de muertos, economías destruidas, ciudades enteras arrasadas. La gente no quería otra guerra jamás. Las potencias vencedoras estaban convencidas de algo. Si el país derrotado volvía a levantarse, la historia se repetiría. Así que tomaron una decisión que parecía lógica en ese momento: castigar de forma ejemplar, debilitar, controlar y asegurarse de que nunca más pudiera amenazar al resto. El problema es que, en ese intento por garantizar la paz, cometieron un fallo que muchos subestimaron. Porque no estaban castigando solo a un gobierno, estaban castigando a toda una población. Se impusieron reparaciones económicas enormes, difíciles de cumplir. Se limitaron capacidades militares, se marcaron fronteras y condiciones que se sintieron como una humillación pública. Y cuando una nación entera se siente humillada, pasa algo peligroso. No desaparece el deseo de revancha, solo se vuelve invisible hasta que encuentra el momento adecuado para salir. En ese instante, casi nadie lo entendió. En la superficie, parecía un acuerdo firme, una victoria diplomática, un cierre definitivo. Había firmas, sellos, fotografías. Había discursos diciendo que era el final de un ciclo. Pero debajo de todo eso, el resentimiento se acumulaba, silencioso, constante. Y aquí está el punto clave: los responsables creían que estaban construyendo estabilidad con castigo. Pero había una pregunta que casi nadie quiso hacer en serio. ¿Qué pasa si el castigo no trae paz, sino desesperación? ¿Qué pasa si, en lugar de prevenir otra guerra, crea el ambiente perfecto para que surja algo peor? Porque la desesperación no crea calma, crea búsqueda de culpables, crea rabia, crea necesidad de alguien que prometa soluciones simples. Ese fue el verdadero fallo. Pensar que humillar era lo mismo que estabilizar. Y lo más inquietante de esta historia es que, en ese momento, no hubo señales espectaculares de peligro. No hubo alarmas, no hubo explosiones, no hubo titulares inmediatos diciendo esto va a salir mal. Solo decisiones razonables en el corto plazo, con consecuencias invisibles en el largo plazo. Ese error quedó ahí, sembrado como una semilla, y con el paso del tiempo, esa semilla iba a crecer, no como una discusión política, sino como una tormenta que arrastraría a millones. Al principio, las consecuencias de aquel fallo no fueron evidentes. No hubo una explosión inmediata, no hubo un colapso repentino, solo un deterioro lento, constante, que muchos prefirieron ignorar. Las condiciones impuestas después de la guerra comenzaron a afectar la vida cotidiana de millones de personas. La economía se debilitó, la inflación se disparó, el desempleo se volvió una constante. Para quienes vivían esa realidad, el problema ya no era político, era personal. Padres que no podían alimentar a sus familias, trabajadores que veían su esfuerzo perder valor día tras día. Personas que sentían que el futuro les había sido arrebatado. Mientras tanto, quienes habían tomado las decisiones originales observaban desde lejos. Confiaban en que el tiempo resolvería los problemas, que la presión económica forzaría estabilidad. Pero ocurrió lo contrario. La frustración comenzó a transformarse en resentimiento. Y el resentimiento busca explicaciones simples. Cuando una sociedad se siente humillada y desesperada, se vuelve vulnerable a los discursos extremos. Poco a poco, aparecieron mensajes que ofrecían culpables claros y soluciones rápidas. Mensajes que decían que todo era culpa de otros, que el sufrimiento tenía responsables, que alguien había traicionado al país. Estas ideas no surgieron de la nada. Fueron alimentadas por años de presión, de humillación y de falta de perspectivas reales. El error original había creado el terreno perfecto. Aún así, muchos líderes internacionales no tomaron en serio las señales de advertencia. Las veían como problemas internos, como tensiones temporales, como algo que se disiparía con el tiempo, pero el tiempo solo hacía más profundo el problema.
Cada crisis económica reforzaba la narrativa del resentimiento. Cada intento fallido de recuperación confirmaba la sensación de injusticia. Y en ese contexto empezaron a surgir figuras capaces de canalizar esa frustración. Personas que hablaban con seguridad, que prometían restaurar el orgullo perdido, que ofrecían respuestas simples a problemas complejos. No crearon el malestar, lo aprovecharon. Lo que comenzó como un acuerdo diplomático mal calculado se había transformado en una bomba social de tiempo. Un fallo que nadie quiso corregir a tiempo ya no era solo un error histórico. Era un problema vivo, creciendo dentro de una sociedad entera. Y lo más inquietante es que, incluso en ese punto, todavía había oportunidades para cambiar el rumbo. Advertencias fueron emitidas, expertos señalaron los riesgos, algunos pidieron revisar las condiciones, pero esas voces fueron minimizadas, ignoradas, consideradas exageradas. El error seguía avanzando, ya no en documentos, sino en la mente de millones de personas. El escenario estaba listo. Y el mundo estaba a punto de descubrir qué ocurre cuando un fallo silencioso no se corrige a tiempo. Las consecuencias de aquel fallo silencioso no tardaron en manifestarse. Al principio, muchos se negaron a verlo. Preferían creer que se trataba de una crisis temporal, de tensiones políticas normales en un mundo que aún se recuperaba de la guerra. Pero el resentimiento no desaparece solo, se acumula, se transforma y busca una salida. La humillación económica y social había calado profundamente en la vida diaria de millones de personas. No era una discusión ideológica, era hambre, era desempleo, era la sensación constante de haber sido castigados sin futuro. En ese contexto, las promesas simples comenzaron a ganar fuerza. Promesas de recuperar el orgullo perdido, promesas de corregir injusticias históricas, promesas de señalar culpables claros por un sufrimiento real. Lo que había comenzado como un acuerdo político mal calculado se convirtió en el terreno perfecto para el surgimiento de ideologías extremas. El mundo observó, pero no reaccionó a tiempo. Muchos líderes creyeron que esos discursos eran exageraciones, que no pasarían de palabras, que la historia no se repetiría. Se equivocaron. La Segunda Guerra Mundial no fue un accidente repentino. Fue la consecuencia directa de decisiones tomadas décadas antes, cuando se creyó que castigar sin medir consecuencias traería estabilidad duradera. El precio fue devastador. Decenas de millones de muertos, ciudades enteras destruidas, poblaciones desplazadas, un continente reducido a ruinas. Todo porque un fallo inicial nunca fue corregido. Porque nadie quiso admitir que el castigo impuesto había creado más problemas de los que pretendía resolver. Después de la guerra, el mundo entendió a un costo inmenso, una verdad incómoda: la humillación no crea paz. La imposición no garantiza estabilidad, y las decisiones tomadas sin pensar en el largo plazo pueden tener consecuencias irreversibles. Ese error cambió fronteras, sistemas políticos y el equilibrio global durante generaciones. Pero dejó una lección aún más inquietante. No todos los errores históricos se cometen con malas intenciones. Algunos nacen de decisiones que parecen razonables en su momento, de acuerdos aplaudidos, de soluciones rápidas a problemas complejos. El verdadero peligro no siempre está en la violencia inmediata, sino en los fallos silenciosos que nadie se detiene a cuestionar. Porque cuando el tiempo pasa y las consecuencias aparecen, ya no hay forma de volver atrás. La historia no siempre cambia por grandes batallas visibles, a veces cambia por errores discretos, firmados con convicción, que nadie quiso corregir cuando todavía era posible hacerlo. Y cuando el mundo finalmente comprende el alcance de esos fallos, millones de vidas ya han sido marcadas para siempre.